junto al mar, en el puerto de Sagunto, nos encontramos hoy con lo que podría ser una expresión monumental del arte contemporáneo. Al acercarnos a lo que parece el producto de la abstracción y la capacidad creativa de un artista, observamos simetrías, orden y funcionalidad, y se nos antoja que contemplamos una misteriosa máquina. Pero aquellos que por edad o profesión saben que estamos ante lo que fue un horno alto, también saben que este singular monumento albergó en sus entrañas el fuego creador que formó parte de un enorme y complejo proceso industrial. Aquellos que habitan estas tierras reconocen este monumento como el testimonio de un pasado, de una historia que nos habla del surgimiento de un pueblo, del potencial transformador del ser humano, del esfuerzo y la creatividad, de triunfos y derrotas. A comienzos del siglo XX, un empresario vasco, Ramón de la Sota, obtuvo la concesión para explotar una mina a cielo abierto en Ojos Negros, Teruel. El producto de la tierra, rico en mineral de hierro, necesitaba para su comercialización un puerto de mar. De la Sota trazó una línea hasta el Mediterráneo. Construyó un ferrocarril y un embarcadero cerca de un puerto histórico en una histórica ciudad, Sagunto. Este fue el punto de partida de un proyecto empresarial que devino proyecto social y colectivo y que afectó a decenas de miles de personas procedentes de variados lugares de España. Así, se construyó una fábrica que fue capaz de transformar ese producto natural en un producto estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, el acero. Arrabio, escoria, cucharas, lingotes, acero, convertidores, hornos, laminación, chapa, bobinas, perfiles. Fueron palabras incorporadas al lenguaje natural de las gentes del lugar. Unas personas que fueron construyendo una ciudad en torno a la empresa. No se incorporaron a una forma de vida, sino que tuvieron que crear desde los cimientos una nueva sociedad con sus colegios, viviendas, comercios y lugares de ocio. Esa misma sociedad que asistió al fin de este proyecto industrial, de ese modelo social y de esa forma de vida, y que supo sobreponerse y construir su propio futuro. La Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto nos presenta hoy la conclusión de la restauración del Horno Alto número 2. Pero no nos presenta el fin de un proyecto, sino el comienzo de un compromiso. Este no es un monumento mudo ni un testimonio silencioso. Tampoco estamos ante un resto arqueológico para la nostalgia. El Horno Alto número 2 quiere y necesita explicarse. El Horno Alto quiere contar su historia. ¿Para qué sirvió? ¿Cuál fue su funcionamiento? Hoy abrimos un espacio para la cultura, una propuesta para descubrir el ingenio y la capacidad transformadora del ser humano.
En definitiva, una posibilidad para descubrir los orígenes y forma de vida de una sociedad. Una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos.